Sí. Buenas tardes. Agradezco su puntual asistencia. Les pido tomemos nuestros lugares para dar inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por favor. Buenas tardes. Le pido, señor secretario, proceda conforme al proyecto de orden del día, por favor. Buenas tardes a todos. Procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Integrantes del Consejo General, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Maestro Saúl Mandujano Rubio. Presente. Licenciado Miguel Ángel García Hernández. Buenas tardes, presente. Doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Maestra Natalia Pérez Hernández. Buenas tardes, presente. Maestra Palmira Tapia Palacios. Presente. Procedo a pasar lista a los señores representantes. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenas tardes. Por Movimiento Ciudadano, licenciado Horacio Jiménez López. Presente, buenas tardes. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efrén Ortiz Álvarez. Presente, secretario. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Presente, buenas tardes. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Buenas tardes, a la orden. Por el Partido Humanista, Edilberto Isidro Coxínica Reyes. Presente, buenas tardes. Por Futuro Democrático, Luis Enrique Fonseca Vilchis. Presente, buenas tardes. Y el de la voz, Javier López Corral, presente. Señor presidente, le informo que están presentes todas las consejeras y consejeros integrantes de este órgano y contamos con la presencia de 9 de los 11 representantes de partido político legalmente acreditado, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal para sesionar, le pido proceda conforme al siguiente punto del orden del día propuesto. Es el número 2, señor consejero presidente, corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos: 1, lista de presentes y declaración de quórum legal; 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día; 3, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 19 de febrero de 2015; 4, proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Futuro Democrático mediante oficio número PFD/RCG 030/2015 de fecha 16 de febrero del año 2015, discusión y aprobación en su caso. Número 5, proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Nueva Alianza mediante oficio PNA/012/15 de fecha 17 de febrero del año 2015, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se aprueba el manual para los observadores electorales en el Estado de México para el proceso electoral de diputados locales y ayuntamientos 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. Número 7, proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave CG-SERR/3/2015, discusión y aprobación en su caso. Número 8, asuntos generales, y número 9, declaratoria de clausura de la sesión. ¿Sería cuánto? Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día y tiene el uso de la palabra el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Yo quisiera insertar 2 asuntos generales. El primero sería un posicionamiento sobre el cumplimiento del artículo 1, 2 y 4 de la Constitución General de la República y 17 de la Constitución Particular del Estado de México. Y el segundo, referente a lo urgente de irnos preparando en medios alternativos para la constancia indubitable de
de domicilio, ya que estamos viendo actos deliberados de dilación en los ayuntamientos y me incluyo siendo víctima de estos. Muchas gracias. Bien, están anotadas sus solicitudes, señor representante, y tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Sería también para anotar un asunto general que sería en relación con la actuación de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México en materia de denuncia por violaciones a la normatividad electoral en cualquier materia. Gracias, señor representante. Ha sido anotada su solicitud. Si no hay alguna otra intervención, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del orden del día, pero antes dé cuenta de la integración de esta mesa. Señor consejero presidente, daría cuenta de la presencia de J. Ascensión Piña Patiño, representante suplente ante el Consejo General por el Partido del Trabajo, y de Carlos Lomán Delgado, representante propietario de Encuentro Social, que se han incorporado a los trabajos de esta sesión extraordinaria. Señor consejero presidente, hemos registrado asuntos generales de parte del señor representante del Movimiento Ciudadano en dos temas: un posicionamiento sobre diversos artículos, el cumplimiento a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la particular de este estado, otro tema más relativo a medios alternos y un asunto general más de parte del señor representante del Partido Acción Nacional relativo a la actuación de los órganos desconcentrados de este instituto. Con estos temas que se han solicitado, sean incluidos en asuntos generales, que corresponde al punto número 8, solicitaría a las consejeras y consejeros manifiesten si están por la aprobación del orden del día en esos términos. Se aprueba el orden del día por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Procede entonces con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 3 y corresponde a la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 19 de febrero de este año. Si me lo autoriza, solicitaría la dispensa de la lectura del documento en razón de que ha sido circulada con anticipación, y atentamente pediría que si existe alguna observación nos la hagan saber. No se registran observaciones, señor consejero presidente, por tanto, si me lo autoriza, la sometería a votación. Por favor. Consultando a las consejeras y consejeros si están por aprobar este documento en los términos en que les fue circulado, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba el acta por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le pido proceda conforme al siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Futuro Democrático mediante oficio, hecho llegar a este órgano electoral el 16 de febrero de este año. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, señor secretario. Antes de iniciar cediendo el uso de la palabra en este punto del orden del día, quisiera comentarles que agradeciendo mucho el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y el de todas mis compañeras y compañeros consejeros, nosotros como integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México habíamos preparado una respuesta para entregarla al Partido Futuro Democrático, creemos oportunamente, toda vez que los plazos para precisamente el tema de las coaliciones están muy próximos a vencerse. En su momento, como lo indica el acuerdo correspondiente del Consejo General del INE, condujimos la pregunta a esa instancia y no habíamos tenido una respuesta de su parte. Por eso habíamos preparado un proyecto de acuerdo con la respuesta de lo que, con nuestro juicio, era pertinente responder a la pregunta formulada. Así fue circulado el proyecto de acuerdo con el que se convocó a esta sesión. Después de esto, de haber circulado el proyecto de acuerdo, recibimos en la tarde de ayer, en el transcurso de la tarde de ayer, sendos oficios de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, donde responden tanto la pregunta del Partido Futuro Democrático como la pregunta del Partido Nueva Alianza. Perdón, es opinión entonces de mis compañeras y compañeros consejeros que lo conducente es que en el cuerpo del acuerdo lo que se transcriba como respuesta sea justo lo que tienen los oficios que les acabo de referir, y les pido me ayuden a
distribuirlos, por favor. Gracias. Estrictamente, ambas respuestas del Instituto Nacional Electoral son coincidentes en sus términos, no palabra por palabra, por supuesto, pero sí son coincidentes en sus términos con los proyectos de acuerdo que les fueron circulados, pero creo que vale la pena comentar que nosotros preferimos para no causar eventualmente una controversia respecto de si estamos invadiendo facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral, toda vez que hay una acción de inconstitucionalidad presentada respecto de las facultades que tenemos en las entidades para resolver lo referente a coaliciones, y hay un lineamiento específico del INE y un acuerdo donde aprueban ese lineamiento, y ese acuerdo dice que las consultas deberán ser conducidas a esa instancia. Entonces, en el cuerpo del proyecto del acuerdo que eventualmente votaremos, lo que va a estar como respuesta es la que están ustedes leyendo en estos momentos para el Partido Futuro Democrático y en su momento también para el Partido Nueva Alianza. Es de destacar, insisto, que estrictamente el sentido de las respuestas es el mismo, solamente el fraseo de las mismas es el que cambia, y preferimos, para certeza de todos nosotros, utilizar la respuesta formal del Instituto Nacional Electoral. Habiendo hecho esta consideración, ahora sí damos inicio a la primera ronda. ¿Quién desea hacer uso de la palabra? Por favor, tiene el uso de la palabra en primera ronda. Buenas tardes, el señor representante de presidente. Futuro Democrático. Únicamente para manifestar el agradecimiento a la respuesta pronta que este consejo pretendía dar. Bueno, creo que ahorita se subsana como tal con el oficio dirigido por parte de la dirección de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales, y pues bueno, es el criterio que tiene como tal el órgano competente, y únicamente para solicitar copia certificada del acuerdo que se va a abordar. Claro que sí, así será, señor representante. En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. En segunda ronda. Perdón, ¿en primera o en segunda? Porque había preguntado. Primera. En primera ronda, por favor. Perdón, es que no Me había mandaron un entendido. distractor, ¿verdad? Bien. Tiene la palabra el movimiento ciudadano. Yo solo quisiera pronunciarme en este sentido. Cuando este asunto del tema de las facultades, funciones y atribuciones en materia de las coaliciones se trata en el pleno de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, hay pronunciamientos encontrados donde, si bien es cierto que domina el tema de la centralización del control sobre las coaliciones, no se llega a obtener la mayoría calificada de los magistrados para poder pronunciarse en este sentido. Por tanto, pues es facultad de cada entidad de la República el poder normar el principio fundamental de las coaliciones. Y me extraña mucho esta codependencia que estamos generando del Instituto Nacional Electoral, donde quiero decir de paso que pues, se le está haciendo, se dijera técnicamente, se les está haciendo hebras el engrudo. Vemos cómo ha fracasado el tema de la fiscalización, que todavía no se resuelve y todavía no demuestra ni eficiencia, ni eficacia y mucho menos certeza. El conflicto ya próximo a darse en un similar sentido del registro de representantes, no solo en funciones y atribuciones, sino en el procedimiento y en el equipamiento para tal efecto. Bueno, hemos llegado al grado del abandono de 7 opciones políticas de la mesa del Consejo General y la consabida amenaza del titular de la presidencia a los partidos políticos, y digamos también de paso, violando el artículo 45 de la ley comicial, que le da como función y atribución obligatoria el velar por la unidad velar por la unidad de los órganos que dependen del Consejo General. Esto ya me ocupa seriamente, y me ocupa seriamente porque hemos visto cómo se genera el vulnerar los principios rectores del proceso electoral, hemos visto cómo se violentan las constituciones particulares, y en el caso del Estado de México ya tenemos una prueba con el tema de la propaganda de precampañas,
y hemos visto cómo en diversas ocasiones generan una norma y luego ellos mismos la violentan. Entonces, por eso hago este pronunciamiento en este tema particular de las coaliciones, donde quien tiene la facultad de interpretar la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia, le otorgó la libertad a las entidades federativas, insisto, en un otorgamiento muy polémico, pero a fin de cuentas así se otorgó. Yo quisiera aprovechar este punto para hacer una excitativa a este Consejo General, que vemos ineficacia, ineficiencia e, insisto, vulnerar los principios rectores a el Consejo General del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral. Hoy la excitativa es a este órgano que velemos por el Estado de México, que asuman sus funciones y atribuciones, porque ya mucho me preocupa que don Lorenzo Córdoba haya violentado la ley en sus funciones, obligaciones y atribuciones. No podemos vivir con esta codependencia de un órgano que para nosotros no es central. Es un órgano con el que compartimos funciones y atribuciones para la organización y desarrollo del proceso electoral, pero tenemos ámbitos distintos de atribuciones y la excitativa es para que este Consejo las asuma y no caiga en los errores ni permita los vicios que pueden aniquilar estas virtudes. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este mismo punto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. En segunda ronda, no hay más intervenciones. Le pido entonces al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación que señale respecto de que el texto de la respuesta será el del oficio que recibimos de parte del Instituto Nacional Electoral. Por favor, señor secretario. Señoras consejeras y consejeros, en razón de lo que ha expuesto el señor consejero presidente, y una vez que ha sido circulada la respuesta que ha emitido la autoridad federal, estaría sometiendo a su consideración este proyecto de acuerdo con la observación de que en los resolutivos primero se comunicaría al Partido Futuro Democrático la respuesta emitida por la autoridad que he señalado y en la fecha en que lo hizo, transcribiendo textualmente lo que se señala, señor consejero presidente, como respuesta del partido interesado. Y en el resolutivo segundo se estaría instruyendo al secretario ejecutivo para notificar el presente acuerdo a la representación del Partido Futuro Democrático. Con esta observación, que ha quedado ya registrada en la versión estenográfica, consultaré a las consejeras y consejeros si están por la aprobación del proyecto de acuerdo, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero. Gracias, señor secretario. Proceda entonces con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se emite respuesta a la consulta formulada por el Partido Nueva Alianza mediante oficio número PNA 012/15, en fecha 17 de febrero de este año, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Antes de ceder el uso de la palabra, me permitiría hacer la misma precisión que había anunciado. El oficio recibido de parte del Instituto Nacional Electoral trae las respuestas a las 6 preguntas, sí, ¿verdad? 6 preguntas del Partido Nueva Alianza y estas no difieren para sus efectos a las que habíamos presentado en el proyecto de acuerdo que les fue previamente circulado, solo que para precisar y uniformar vamos a transcribir la respuesta del Instituto Nacional Electoral recibida el día de ayer. Habiendo hecho esta consideración, pregunto a ustedes si alguien desea hacer uso de la palabra en primera ronda. En primera ronda tiene uso de la palabra el Partido Nueva Alianza. Gracias, presidente. Quiero ser muy breve. En primer lugar, reconocer la prontitud con la que dieron trámite a esta consulta. Y segundo, que en cuanto a la respuesta que nos da esta dirección, pues hay 2 temas en los que, digamos, nos deja con mucha claridad. Es el caso de los convenios de coalición por tipo de elección y es el caso de la vinculación entre el convenio de coalición total
para diputados y la elección de gobernador. Sin embargo, en las preguntas 3, 4 y 5, y quiero dejar constancia de esto en el acta de la presente sesión, pues creo que el instituto, más que quedarse corto, lo único que hace es hacer una cita textual de lo que ya dice la ley. O sea, no nos da respuesta a las preguntas que hicimos. Es mucho más compleja de lo que parece esta pregunta. Entonces sí queremos dejarlo nada más como constancia de que es simplemente cita textual de lo que dice la Constitución, la Ley General de Partidos Políticos e incluso el Código Electoral, y que esto pues no nos aclara mucho las dudas, incluso nos deja con un poquito más. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este punto del orden del día y en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Gracias. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo con la modificación señalada por su servidor. Señores integrantes de este órgano, una vez que se ha circulado la respuesta emitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos respecto a la consulta hecha por el Partido Nueva Alianza, y en razón de lo que ha expresado el señor consejero presidente, antes de someter a votación, haría la precisión de que en el resolutivo primero se expresaría que se comunica al Partido Nueva Alianza la respuesta emitida por tal dirección a través del oficio 0807/2015 de fecha 23 de febrero, en atención a lo que he referido. Y se estaría haciendo una transcripción de las respuestas a las preguntas 1 y 2, preguntas 3, 4, 5 y 6. Y finalmente, señor consejero presidente, estaríamos en un segundo resolutivo manifestando la instrucción que se da al secretario ejecutivo para notificar el presente acuerdo a la representación del partido interesado, junto con copia del citado oficio. En estos términos consultaré a las consejeras y consejeros, si están por aprobar el proyecto de acuerdo relativo al punto 5 del orden del día, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le pido entonces proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto, señor consejero presidente, corresponde al número 6, que tiene que ver con el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el manual para los observadores electorales en el Estado de México para el proceso electoral de diputados locales y ayuntamientos 2014-2015, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Está abierto el uso de la palabra en primera ronda. ¿Sobre el manual de observadores? ¿No? Bien. Al no haber participación, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto en los términos en que ha sido circulado, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 7 y corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave CG, diagonal SE, diagonal RR, diagonal 3, diagonal 2015, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Está abierto el uso de la palabra en primera ronda. Bien. Al no haber intervenciones, le pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo en comento. Consultaré a las consejeras y consejeros si están por aprobar el proyecto que se vincula al punto 7 del orden del día, pidiéndoles que si es así lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos, señor consejero presidente. Gracias, señor secretario. Le pido proceda con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es el número 8, corresponde a asuntos generales y como lo referí, señor consejero presidente, han sido inscritos dos temas de parte del señor representante de Movimiento Ciudadano
y uno más por el señor representante del Partido Acción Nacional, en los términos en que lo expresaron y que ha quedado registrado ya en la versión estenográfica. Sería cuanto. Gracias, señor secretario. Procede entonces a dar uso de la palabra en primera ronda en el primer asunto general propuesto al señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Estoy en términos de un posicionamiento que me parece suyo grave e importante. La Constitución General de la República, con réplica en la Constitución particular del Estado de México, habla de dos temas fundamentales que además siento altamente importantes. Primero, algo que le hemos puesto una gran atención, como es la equidad de género, que estoy convencido que protege a ambos géneros y que nos da lamentablemente una garantía obligatoria de honrar el equilibrio de los géneros en el gobierno de México. No con esto quiero decir que la equidad genere igualdad, ya me he expresado en ese respecto. Sin embargo, hay un punto muy importante que ha omitido esta institución, y creo que hasta los movimientos mediáticos, que se ha soslayado y que no se tiene tomada en cuenta. En cumplimiento al artículo 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17 de la Constitución Particular del Estado de México, en lo relativo a la elección de los representantes municipales de los pueblos y comunidades mal llamadas en estos documentos indígenas. Estos pueblos originarios de México han tenido una lucha fundamental por la representación y por estar en la mesa de las decisiones. Algo que fue una lucha de fondo, que se ve cristalizada en la norma constitucional. Insisto, tanto en la federal como en la local. Pero no vemos que exista previsión alguna para su participación en esta representación, ni figura ni procedimiento. En el momento en el que el legislador lo soslaya en el Código Comicial. A falta de esta norma, la facultad absoluta de solventar esta es del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Y sin embargo, no vemos acciones ni previsiones legales para cumplir con esto, teniendo poblaciones importantes de pueblos originarios de México, y no solo eso, algunas etnias confinadas y con posibilidad de desaparición que requieren de suyo ser representadas. Por eso generamos este posicionamiento, ya que se está cubriendo alguna de las innovaciones que no discriminan en el proceso electoral que estamos viviendo, pero se vulneran los derechos de estos pueblos originarios de México y que, dicho sea de paso, ellos hicieron esta gran nación. El Código Electoral en el artículo 23 señala que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, con el propósito de fortalecer su participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. En estos momentos, el equipo que me apoya está presentando una consulta al Consejo, donde ojalá y no vaya a parar a manos de estos equipos de alto grado de falibilidad y de poco respeto a las instituciones políticas y a las propias normas que ellos generan, porque es nuestro interés fundamental tutelar los derechos de estos pueblos originarios de México. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, pasemos entonces al segundo asunto general propuesto por el Partido de Movimiento Ciudadano, por favor.
Bien, le comentaba yo hace unos días a nuestro amigo Saúl Mandujano que existe un principio filosófico de fondo de nuestro vecino municipio de Coyoacac, que nos dice que si los frijoles se agriaron hay que echarles bicarbonato para hacer los tlacoyos. Ya todos los partidos ya cerramos nuestro procedimiento de registro cuando nosotros avisamos a tiempo que era necesario poner un alto a los abusos de los alcaldes y sus testaferros. Pues siguen siendo, yo fui víctima, ¿no? Me trajeron de Herodes a Pilatos para obtener mi constancia y poderme registrar en mi opción política. Al final del camino la obtuvimos, aunque sea de la delegación municipal, cuando no observó las amenazas del secretario interino del ayuntamiento, que dicho sea de paso, tengo muchas dudas de su fe pública y mucho más de su probidad. Esto se va a replicar en el registro formal y legal. Solicito de la manera más atenta que se tomen las previsiones, porque o le sirve para regular quién se registra y quién no, violando flagrantemente la ley orgánica municipal, y no solo me refiero al término de 24 horas para entregarla, sino al código electoral donde dice que los trámites para obtener el registro de candidatos deben de ser gratuitos, y en muchos casos aumentaron el arancel de esta constancia. Si bien es cierto, y aquí es donde muchas veces lo he comentado, el requisito es vivir en el municipio, vivir en el distrito, que no, en el caso de diputados no es fundamental porque se trata de una representación estatal. Pero vaya, lo que se intenta, el punto es que hay que comprobar el vivir en el lugar, pero el medio de prueba ni es obligatorio ni es requisito de elegibilidad. Por lo tanto, solicito que este órgano tome cartas en el asunto para poder generar medios de prueba alternos que eviten esta discrecionalidad abusiva que se está dando en muchos ayuntamientos. Ya no quiero volver a hacer la lista ni de los requisitos absurdos que se han creado, como el que les platicaba yo el otro día del cable. Y si no tengo cable, ¿de dónde saco la constancia? Es un gran acierto de Atizapán de Zaragoza, ¿no? Sino que se busque el medio fundamental de poder tener ese, insisto, ese medio de prueba que no sea única y exclusivamente discrecional para los alcaldes y la gavilla que les acompaña. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor, tiene el uso de la palabra el Partido Nueva Alianza. Gracias, presidente. Si mal no recuerdo, esta es la tercera vez que nuestro amigo Horacio, el representante del Partido Movimiento Ciudadano, hace referencia a este tema. Un tema muy importante, por cierto. En ese sentido, presidencia a los consejeros, si ya se han tomado cartas en el asunto, si existe algún proyecto, si existe algún para solventar. Sí, gracias, señor representante. Y toda vez que es una pregunta, procedo a responderla. El pasado viernes 20 de febrero generó su servidor un oficio a cada uno de los 125 presidentes municipales o, en su caso, encargados de la figura, vaya, que está ocupando la presidencia municipal, donde, entre otras cosas, le explico que es una obligación de este instituto velar por la protección y el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Les refiero también que el artículo 5 prevé que este instituto pueda solicitar y contar con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, y en ese tenor les solicito también que ahorita no recuerdo las palabras exactas, me van a hacer el favor de traer los acuses. Hay una copia, todos los oficios dicen con copia para los integrantes del Consejo General, pero no se las hemos distribuido porque todavía no tenemos los 125, tenemos 89, se distribuyeron a través del personal que está visitando
los municipios. Fue el viernes de la semana pasada, se empezaron a entregar. El lunes es una acción concreta que consideré pertinente tomar a partir de las solicitudes expresadas y las voces escuchadas aquí en la mesa del Consejo en la sesión pasada, y en ese lo que sí recuerdo es que les menciono que nos apoyen o apoyen al instituto en la generación de estos documentos, porque suelen ser, así le pongo, suelen ser los idóneos para demostrar la residencia del ciudadano en el municipio. El Consejo General, o los integrantes del Consejo General, las y los consejeros hemos comentado este tema y eventualmente en el proyecto, préstamelos por favor. Perdón, les leo el texto dirigido a cada uno de los 125 presidentes municipales. Dice: según lo disponen los artículos 40, fracción segunda, y 119, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la residencia efectiva es un requisito de elegibilidad para acceder a los cargos de elección popular relativos al proceso electoral en marcha. En nuestra entidad, y considerando que conforme al artículo 171 del Código Electoral del Estado de México, uno de los fines de este instituto es garantizar en el ámbito de sus atribuciones el ejercicio de los derechos político-electorales del ciudadano, así como vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, en virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 5 del citado Código, que establece para el desempeño de sus funciones los órganos electorales establecidos por la Constitución local y por este Código contarán con el apoyo y la colaboración de las autoridades estatales y municipales. Por este medio solicito su invaluable apoyo consistente en que gire las instrucciones pertinentes de la Secretaría del H Ayuntamiento que usted dignamente preside, a fin de que los trámites para la expedición de las constancias de vecindad que se les soliciten se realicen de manera oportuna y conforme a la normatividad establecida para tal efecto, toda vez que dichos documentos suelen ser los idóneos para la comprobación de la residencia efectiva en los municipios del Estado de México. Sin otro particular y agradeciendo su atención, le envío un cordial saludo, nombre y firma de su servidor. Entonces, tenemos aquí los acuses, lo que estamos esperando es tener los 125 para hacer un escaneo y entregarles un disco para que cuenten ustedes con la copia que se señala aquí abajo, con copia a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y no descartamos, por supuesto, no hemos descartado la posibilidad de, en el procedimiento que a su vez en su momento establezcamos para el registro de los candidatos, hacer como ya se ha hecho en el Instituto Electoral del Estado de México, encontrar un mecanismo adicional para la comprobación de la residencia. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias, presidente. Para no ser reiterativo, sí me preocupa una cosa. Si este oficio lo emitió usted el viernes, lo señaló. Viernes 13 de febrero. Bien. El pasado viernes 13 de febrero. Tenemos 125 vocales ejecutivos en cada municipio. Los oficios pueden estar entregados en 1 hora. Y extrañamente el lunes, se supone que todos los días son laborables. Por lo menos el lunes, los representantes de los partidos deberíamos tener esa copia para no estar reiterativamente tratando el tema, que es de suma importancia porque se da en todos los municipios con diferentes gobiernos de todos los partidos. Entonces yo sí le pediría o lo exhortaría, porque si tuviéramos esos documentos, nuestros representantes en los municipios, dirigentes o quien nosotros tengamos en cada municipio, puedan exigir al gobierno que cumplan con ese documento. Si yo voy a pedir una constancia de residencia porque aspiro a algún cargo y me la niegan, con ese documento puedo acreditar que ya tuvo un requerimiento de parte de la autoridad electoral. Entonces, sí, lamento mucho que un documento tarde 5 días cuando tenemos toda una estructura. Me preocupa que cuando estemos en proceso para emitir una queja, pues no podamos tenerla de inmediato. Si es un oficio tan sencillo, presidente. Y este tema, como bien lo dice Efraín, lo hemos tratado reiteradamente más de 3 ocasiones. Yo creo que la primera vez que se trató fue hace como un mes y no tenemos ningún documento hasta ahorita que usted lo está señalando. Entonces yo le pediría, por favor, si no tiene inconveniente, den instrucciones a la Secretaría para que a la brevedad posible tengamos los 125 oficios donde usted solicita que se atiende esta petición, sino para tomar cartas en el asunto, que pudiera caer quien no lo haga el servidor público en un asunto para denunciarlo penalmente. Es una facultad y un derecho que tenemos los partidos, de que si algún servidor público no lo hace conforme a la ley, podamos denunciarlo penalmente. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Quiero señalar también, porque es importante que lo conozcan, que una de las causas que nos ha impedido tener los 125 completos es
que cuando lo llevamos ya era otra el titular de la presidencia municipal, tuvo que regresar el documento, generar otro oficio, en fin, eso nos complicó un poco la logística, pero estoy seguro de que será en breve, están todos entregados y en breve tendremos los acuses para que ustedes tengan el tanto que les corresponde. Muchísimas gracias. En este punto, asunto general, en segunda ronda tiene el uso, perdón, antes, en primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Permítame, en primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Gracias, presidente. Bueno, como ya se ha dicho, este es un asunto que no en este proceso se ha venido ya solicitando información. Ha sido en todos los procesos lo mismo. Sin embargo, quiero mencionar que, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros ámbitos de autoridad, los presidentes municipales tomaron protesta a cumplir y hacer cumplir las leyes. Ya en el ejercicio de gobierno no tiene por qué pedírseles apoyo. Esto es en relación a lo que comenta el señor presidente, que se solicita el apoyo, se está solicitando el apoyo de manera oficial. Debería ser una exigencia. Una cosa es pedir apoyo y otra cosa es exigirles que le den pleno cumplimiento a la ley. No tengo aquí el código electoral a la mano, pero entiendo que es el artículo 4 de nuestro código, que establece que en procesos electorales toda documentación que debes pedir el ayuntamiento, a excepción de la acta de nacimiento, serán de manera gratuita. En otra parte del código establece que están obligados a expedirla. Estamos a 50 días de iniciar el registro formal de nuestras fórmulas o de nuestros candidatos a los ayuntamientos. Y es momento en que se están ya solicitando dichas constancias en los 125 municipios. Nosotros consideramos que es un asunto que, como también ya se ha dicho, lo acaba de mencionar la representación del Partido Revolucionario Institucional, que con el documento que ya se les haya entregado, independientemente que den respuesta o no respuesta, respuesta afirmativa o negativa, respuesta a ese documento, que sí se nos haga llegar el acuse, y con eso creo que de facto estaríamos en condiciones de poder probar o comprobar de que se solicitó el apoyo de este órgano electoral, de esta autoridad electoral, y que no hubo respuesta en positivo. Sin embargo, creo que existe otro recurso que en su momento también se resolvió de esa manera, que donde hubiese negativa, porque sí la hay, algunos ayuntamientos, cuando se les solicita que es para efecto electoral, preguntan que por qué partido, y si no es el partido para el que ellos gobiernan, le ponen una serie de requisitos, como Movimiento Ciudadano lo ha documentado en la sesión anterior. Eso no puede ser. ¿Cómo se resolvía anteriormente o cómo se resolvió en algunos otros procesos electorales? Pues que en esos casos, pero tendría que ser avalado por este Consejo, que en esos casos se solicitara por escrito y en caso de negativa, ese escrito como acuse nos sirviera de manera momentánea, hasta en tanto no tener la respuesta de la autoridad competente para expedir esa constancia de residencia, que nos sirviera para nuestro registro, para que nosotros, en función de ello, los partidos políticos, podamos estar ya en condiciones en este momento de ir armando nuestros propios expedientes, porque curiosamente
es el documento personal que le da, es uno de los documentos más importantes para que sea aprobado el registro en este órgano. Es uno de los más importantes. Ya que el que no tenga su acta de nacimiento, pues pues quiere decir que no tiene ni siquiera sus derechos contemplados como mexicano, ¿no? Menos como mexiquense. El otro es la credencial de elector. Pero el que debe expedir la autoridad municipal es la residencia, como ya lo dijo mi hermano Horacio. Son los que van a acreditar nuestra residencia para poder ser elegibles. Porque, por otro lado, la credencial de elector también debe haber un pronunciamiento en ello. En otros procesos electorales, y esa parte en la ley creo que no ha cambiado, que se han postulado, decía Horacio, para diputados y para ayuntamientos viviendo en el mismo municipio, no hay ningún problema, pero ha habido regidores que, más allá de que si presentan su constancia de residencia del municipio donde se postulan, su credencial de elector, su registro ha estado en otros municipios y ya han sido regidores y en funciones, entonces hay un antecedente. Entonces sí es un asunto también que deberíamos de ir analizando. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor representante. En este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra en primera ronda? No. En segunda ronda, y por haberlo solicitado previamente, tiene uso de la palabra el representante del Movimiento Ciudadano. Bien, presidente, le voy a platicar la ruta, y no porque le pegue yo a la adivinación, sino porque lo he vivido en muchos procesos electorales. El caso de los presidentes nos va a pasar algo similar a Tarzán, el rey de la selva. Estamos rodeados de animales, nada más que la única diferencia es que a aquel sí le hacen caso. El oficio va a servir para dos cosas. A los alcaldes les vale una pura y dos con sal porque son efímeros dioses trieniales. No van a hacer caso y van a seguir manejándolo a su dulce antojo. Hay veces que toco temas particulares para ejemplificar, y luego algunos amigos míos se enojan porque piensan que lo digo por partido. No, yo le he llamado a este conglomerado el Club del Acomedido, que piensan que ayudan mucho a su partido echando a perder las aspiraciones de los demás. En lugar de decir que gobernaron bien para obtener más votos, dicen, no dejé pasar al que tiene más votos. La ley orgánica municipal dice que esta constancia se expide en 24 horas. Y quiero darles un caso de Iztapan de la Sal. Tiene 15 días un aspirante con recibo en mano y pago que todavía no han podido hacerle la inspección ocular de su vivienda. Y seguramente ni se la harán. Todavía sigo esperando las constancias de Nayarit, entonces le platico la ruta. Quiero comentarle que no van a hacer caso. Y lo que siempre pasa, que al 11:45 este consejo se pronuncia por algunos medios alternativos, como lo acaba de decir correctamente nuestro amigo Piña. ¿Cuáles son? Pues la credencial para votar con fotografía acompañada de manifestación bajo protesta de decir verdad que coincide su domicilio, documentos a su nombre que llegan al domicilio, se ha llegado hasta los estados de cuenta bancarios. Pero a mí hay algo que me extraña mucho. Fíjense que en los bancos, que son tan complicados porque además ahí se habla de dinero, para comprobar el domicilio piden la credencial para votar con fotografía con una manifestación de que sí es su domicilio y que lo protestan bajo, valga la expresión, bajo protesta de decir verdad que es su domicilio. Y pasa. Y aquí, sin afán de ofender a nadie, parecemos el Consejo General Electoral de Oaxaca, porque hasta el queso lo enredamos. Entonces yo los invito a que busquemos medios de prueba, que nos sirvan
para cumplir y cubrir el requisito de elegibilidad, la constancia domiciliaria puede ser el medio idóneo, como dice usted en su oficio, señor, pero no es el único medio de prueba. Entonces, a lo mejor se entendió mal mi solicitud y por lo tanto pido una disculpa. Hay que prever otros medios alternativos de prueba que nos permitan poder solventar los abusos de los alcaldes. Esa es mi súplica. La historia del oficio, bueno, hemos llegado, y los que nos han acompañado en diferentes procesos electorales, hemos llegado a excitativas en los medios, en los 3 medios de mayor circulación en el país, y no les quiero decir para qué los usan. No sirve de nada. Busquemos medios alternativos que le permitan a nuestros compañeros la certeza de que frente a los abusos de los ayuntamientos existe algún medio alternativo. Y les daré el último punto en este sentido. Si este instituto tiene medios alternativos de comprobación domiciliaria, estos señores sabrán que sus abusos ya son innecesarios y le van a bajar. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este mismo asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor, consejero Gabriel Corona. Gracias, consejero presidente. Bueno, me parece que el tema es de la mayor relevancia y creo que sí, efectivamente, este Consejo General debe tener suficiente sensibilidad para buscar medios alternativos, como se ha mencionado, que pudiéramos plasmar en un proyecto de acuerdo donde dejemos abierta la posibilidad de comprobar el domicilio, no necesariamente con una constancia de residencia expedida por el ayuntamiento respectivo, sino otros documentos que comprueben fehacientemente la residencia de los interesados en competir por un cargo de elección popular. Mi propuesta concreta es que a la brevedad posible, que podría ser en la siguiente sesión de Consejo General, pudiéramos generar desde la Secretaría Ejecutiva un proyecto que pudiera obviamente ser circulado, discutido, para resolver ya este asunto antes que los tiempos se acerquen más y haga más complicada la decisión en ese sentido. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor consejero. Tiene usted la palabra en segunda ronda la consejera Palmira Tapia Palacios. Gracias, buenas tardes. En el mismo sentido que el consejero Gabriel, de hecho me ganó la idea, que bueno, trabajar alternamente, o más bien trabajar en una medida alterna para atender este tema. Creo que podemos reglamentar el cómo y podría ser, bueno, desde un proyecto de acuerdo que exploremos qué medio podemos proponer para la constancia de residencia. ¿Sería cuánto? Gracias. Por supuesto que sí, consejera, y aprovecho para comentar que precisamente creo que para su servidor la utilidad del oficio será que uno de los considerandos que tendremos que tomar, que toda vez que se hizo y se siguen recibiendo, se hizo la solicitud y se siguen recibiendo quejas, por eso tenemos estas opciones alternas. Será también algo importante, parte de los requisitos o de cómo nosotros como autoridad vamos a indicarles a los partidos el cumplimiento de los requisitos para el registro de sus candidatos, y creo que será ese el momento, no tanto un acuerdo específico para las constancias de residencia, sino un acuerdo de todo, cómo vamos a solicitar o a acreditar el cumplimiento de los requisitos de los candidatos. Permítame, antes tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias, presidente. Tomando en consideración que para entregar el oficio de petición se aventaron 11 días, ojalá y sí, a mí me gustaría que se fijara una fecha máxima de unos 15 días para que ya tuviéramos ese punto de acuerdo y que lo puedan aprobar ustedes en consejo. Si en la credencial de elector, que es más importante, ya hay jurisprudencia que no es necesario que se acredite la residencia o el domicilio con la credencial de elector, mucho más una constancia de vecindad que está a libre arbitrio, como bien dice Horacio, de los que se sienten virreyes. Entonces yo creo que es una forma de demostrarles que hay una autoridad electoral, que no se requiere, y hasta difundirlo, para que sepan y no tomen como pretexto esto y abusar del poder que se tiene con una constancia que requiere conforme a la ley, pero que pudiera solventar ese requisito con un acuerdo que tome este consejo. Y sí ponerle una fecha para que no, al rato, yo solicitaría que no más de 15 días para poderlo presentar en este consejo y poder solventar ese problema y no estemos a la mera hora estando correteando a los que aspiran con su registro. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente en segunda ronda el señor representante de Nueva Alianza. En el mismo sentido que mi amigo, el representante del PRI,
fijar una fecha para la elaboración de este dictamen y que posteriormente se suba como un acuerdo. Urge. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. Nos piden, perdón, fijar una fecha. Me parece que sería razonable estos 15 días que nos dan, y quisiera escuchar opiniones de mis compañeros, sobre todo si son en contrario. Por favor, son segunda ronda. Sí, yo quiero tomar esta oportunidad solo para no solo sumarme, sino para ir abonando un poquito en el trabajo previo que se requiere. Me parece que explorando ya una serie de criterios, incluso de origen jurisdiccional, nosotros podemos encontrar varias alternativas para poder acreditar el requisito de residencia, porque si bien es cierto la constancia es uno de los elementos, no es el único, y existen ya algunos puntos de vista orientadores que nos pueden dar la oportunidad de, en un plazo de 15 días, efectivamente poner a consideración del Consejo General un acuerdo que diversifique las maneras de acreditar la residencia, que es un requisito de elegibilidad que se puede comprobar de muchas formas. Es cuanto. Gracias, señor consejero. En segunda ronda, ¿alguna otra intervención? Tiene el uso de palabra. Perdón, consejero, ¿fue en segunda ronda? ¿En tercera? Si no hay en segunda, en tercera ronda tiene el uso de la palabra el consejero Gabriel Corona. Gracias. No, yo sería un poco más ambicioso en ese sentido. Yo creo que si sesionamos el próximo miércoles, podemos generar un proyecto de acuerdo de aquí a entonces, de tal manera que le quitemos presión a este proceso por el cual en el cual están inmersos muchos aspirantes, y que obviamente al generar una alternativa pues les va a permitir economizar tiempo en esta actividad que en algunos casos ya lleva muchos días, y dedicarse a otras actividades más sustantivas para sus aspiraciones políticas. Creo que no sería complicado, según entiendo, generar un proyecto con 2 o 3 puntos resolutivos para generar estas alternativas de documentos que acrediten fehacientemente el lugar de residencia. Propondría que fuera la siguiente sesión del próximo miércoles, si la fecha no se modifica. Gracias. Gracias a usted, señor consejero. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. Como no hay opiniones en contrario, le instruyo al señor secretario para que se prepare un proyecto de acuerdo en ese sentido y sea revisado eventualmente. ¿En qué comisión? ¿En qué comisión? Les pregunto. ¿O sería directo? A ver, presidente, yo creo que a través de la Junta puede emitirse este dictamen o propuesta de acuerdo para que eso. Yo creo que necesita una comisión, si no vamos a empezar con la comisión. Yo creo que tiene facultades la Junta para poderlo hacer totalmente. Muy bien, le pido al señor secretario que explore esa posibilidad. ¿Quería comentar algo, señor consejero de Movimiento Ciudadano? Bien, en el mismo sentido de la representación del revolucionario institucional, dicen por ahí que un camello es un caballo que intentó hacer una comisión. Pues no le demos tantas vueltas al asunto. Es algo muy directo. El derecho electoral es derecho positivo. Y no puede ser que solventemos el supuesto del 38 constitucional con una constancia bajo protesta de decir verdad, una manifestación bajo protesta de decir verdad, y no podamos subsanar lo de la residencia, porque en casi todos los casos contamos con una credencial para votar con fotografía que tiene un domicilio. Si no lo tienen, yo les voy a dar 3 alternativas rápido. La constancia del propio INE. 2. Pidiendo la constancia de estar inscrito en el padrón y pedirles que me incluyan el domicilio, para mí sería solventable, acompañado de una constancia bajo protesta de decir verdad. Segundo, ya Correos, ayer lo verifiqué, da constancias de que recibo mi correspondencia en casa y que nunca ha sido rechazada. Y tiene tanta validez o más, a mi juicio, que la constancia domiciliaria, que por ejemplo el otro día que Javier me ponía un ejemplo de algunas que ha otorgado Nezahualcóyotl, pues resulta que es un aspirante del revolucionario institucional que vive en el norte de la República y que vino a contender, pero tiene propiedad ahí y cumplió con los 5 años a la fecha y todas esas cosas se la tuvieron que otorgar. La de Correos para mí tiene más validez. Hay otras opciones. Insisto, hasta en la facultad que les otorga la ley orgánica municipal a los delegados municipales, que ahí diré la salvedad, ahora ya les están mandando circulares que no se la suelten a cualquiera y que manipulen. Pero hay muchas alternativas, pero insisto, la primera y más simple,
Si tengo mi credencial para votar con fotografía del domicilio donde resido y lo acompaño con una manifestación bajo protesta de decir verdad, pues solo aquel que rebata mi manifestación pues tendrá que comprobar lo contrario. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general, en tercera ronda, tiene el uso de la palabra el Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Yo creo que un medio alternativo que podría solventar esta circunstancia es la constancia que expide el Registro Federal de Electores, y bueno, aquí habría que explorar si normativamente se puede expedir con los datos que aparecen dentro de la lista nominal. Y bueno, esa, valga la expresión, no podría ser objetada por nadie porque es un documento público y precisamente se desprende del listado nominal que precisamente se utiliza para las elecciones, y ahí viene domicilio, viene todo lo que se requiere precisamente para poder acreditar esto. Eso sería cuanto. Gracias. Gracias a usted, señor representante. Tenemos pues varias opciones en este mismo asunto general y en tercera ronda. No hay más intervenciones. Le pido entonces al señor secretario continúe con el siguiente asunto general, por favor. Señor consejero presidente, continuamos en el punto 8 relativo a asuntos generales y ha sido inscrito un tema más de parte del señor representante del Partido de Acción Nacional que tiene que ver con la actuación de órganos desconcentrados de este instituto. ¿Sería cuánto? Por favor, tiene uso de la palabra en primera ronda el señor representante de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, el tema que traigo a este Consejo General es precisamente porque es el responsable de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y profesionalismo guíen las actividades del organismo, y que bueno, precisamente dentro de este organismo están los órganos desconcentrados. El asunto es que el código es muy claro por cuanto hace a las quejas y las denuncias. Dice que una queja o una denuncia podrá ser formulada por cualquier persona y recibida por cualquier órgano del instituto. Hago este comentario porque el día de ayer la representación del Partido Acción Nacional en el municipio de Cuautitlán, México, estuvo a las 9 de la mañana presente con el vocal ejecutivo solicitando se llevara a cabo una certificación precisamente en virtud de la denuncia que estaba formulando, ya que a las 9 de la mañana en el gimnasio municipal Benito Juárez se estaría entregando material, tinacos y despensas. Circunstancia que, bueno, después de mucho platicar con el vocal, le pidió que se lo hiciera por escrito. Esto se llevó a cabo hasta las 10:34 en virtud de que, bueno, el vocal no tuvo la voluntad de hacer cumplir la ley. Hasta las 19:30 se recibió una respuesta por parte de mi representante ante ese consejo, en donde curiosamente manifiesta el vocal que no tiene atribuciones, lo cual, bueno, va en contra de lo que establece precisamente el artículo 476 y 477, y que él tenía la obligación precisamente de realizar todas las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, el menoscabo o destrucción de pruebas, circunstancia que no se pudo llevar a cabo en virtud de que a este funcionario no le gustó o no le pareció bien el hecho de cumplir la ley. Entonces, la petición de esta representación sería en el sentido de que se haga una exhortación o se pida precisamente a todos los órganos desconcentrados que cumplan con su obligación precisamente de acudir en términos de ley y cumpliendo los principios de la función electoral a dar cumplimiento a su función, ya que esto, bueno, apenas inicia. Yo no quisiera a lo mejor en unos días más ver que sea una constante en todos y cada uno de los consejos, tanto distritales como municipales. Eso sería cuanto por el momento. Gracias, señor representante. Le pido al señor secretario nos ilustre sobre el particular, porque entiendo que lo que presentó su representante fue una queja y lo que solicitó fue la actuación de la oficialía electoral, y creo que ahí sí tendríamos alguna limitante. Le pido al señor secretario nos comente, por favor.
Sí, señor consejero presidente. Ayer tuvimos conocimiento de parte del señor representante y bueno, tuvimos comunicación con el vocal. En los términos en que el vocal expresaba la solicitud que se le hacía, se vinculaba a los lineamientos para el funcionamiento de la oficialía electoral de este instituto. El artículo 5 de estos lineamientos señala textualmente que a petición de los órganos desconcentrados del instituto se podrán constatar actos o hechos que influyan o afecten en la organización del proceso electoral en el ámbito de competencia del Consejo de que se trate. La solicitud a que se refiere este artículo solamente podrá ser hecha por el presidente, previo acuerdo del Consejo de que se trate. El vocal, en razón de esto, a su decir, manifestaba que tendría que hacerlo del conocimiento de su órgano colegiado. Si no fuera de esta manera, la actuación que él desarrollara podría resultar nula. Esa es la información que yo podría expresar en este momento. ¿Sería cuánto, señor consejero? Gracias, señor secretario. En este mismo asunto, en primera ronda, alguien más desea, perdón, tiene uso de la palabra por lo solicitado previamente, el representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Pues sí es preocupante, para empezar, que le hayan ocupado tantas horas para inteligirle que no era su bronca, se me hace hasta absurdo. De hecho, mi primera intervención hubiera ido en el caso de solicitar la intervención de la Contraloría de este órgano para deslindar responsabilidades. Puedo entender que el oficio haya sido no utilizado correctamente para zafarse, por haber estado mal fundado o mal motivado, o ambas. Pero sí, en este caso estamos viendo una evidente generación de un estado de indefensión al Partido Acción Nacional. Y eso es otra de las cosas que me las esperaba yo más adelantito, no ahorita. Les ganan los colores, cruzan esa línea muy delgada entre lealtades y complicidades. Me lo fundamentaron mal. Para empezar, muchas horas para terminar diciendo pídanmelo por escrito y luego más horas para decirle me fundamentaste mal. Y el hecho ya se perdió. Vuelvo al caso del misterioso espectacular de Nesa, de Catepec, perdón, me corriges, Javierón. Presentaban la queja y tanto se tardaban en ir a certificar que desaparecía el espectacular, y como se tardaban poco en ir a certificar, lo volvían a subir con más denostaciones. Y eso fue una verdadera práctica dilatoria del órgano electoral y ya se están volviendo a dar. Se les distrae, pídanmelo por escrito, te lo pido por escrito y luego, ¿qué crees? Que lo hiciste mal, pero ya llegaron todos los tinacos a su destino final. Yo quiero insistir, evitemos este tipo de actos, no justifiquemos aquí, pues es que ustedes lo pidieron mal, sí, pero todo el antecedente de horas para pedirle el oficio y horas para contestarlo, vulnerando el derecho del 8º constitucional, eso se llaman subterfugios, eso se llama simular la ley, y eso se llama incumplimiento de funciones y atribuciones. Mi intervención en este caso es para solicitar la intervención de la Contraloría Municipal para hacer la Contraloría de esta institución, para valorar no la procedencia o no del oficio que nos está diciendo el secretario, que estaba mal sustentado. Yo quisiera la intervención de la Contraloría para analizar el proceder del servidor electoral, porque si esto es hoy, ¿qué va a pasar cuando sean álgidas las cosas? Es cuanto, muchas gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su solicitud. En primera ronda tiene uso de la palabra el Partido del Trabajo. A estas horas del partido, por más manifestaciones que hagamos los partidos políticos, sentimos que la autoridad del árbitro en la contienda o en este proceso no ha sacado una tarjeta de amonestación
quizá todavía no ha sido momento, pero tampoco ha llamado la atención a nadie. Y es lamentable que estos hechos de los que manifiesta el Partido Acción Nacional se estén suscitando ya a estas alturas tan tempranas del partido, cuando ni estamos ya ni en precampaña federal ni en precampaña local. Entonces puede ser un ínter en el que se pudiera pensar que no se está violando la ley. Sin embargo, pues no nos debe extrañar tampoco. El día 7 de octubre, cuando este órgano anunció el inicio del proceso electoral, mi partido, en voz de su servidor, les pidió a los señores consejeros que no se sumergieran en técnicas jurídicas, porque ahí están los resultados. A veces queremos pensar que es por falta de capacitación, que no estén bien capacitados los vocales o los integrantes de los órganos desconcentrados. Yo creo que están capacitados de más. Están capacitados de más. Tanto así que tardan mucho tiempo para darle una respuesta solicitándole que lo haga por escrito. Pues claro, están pidiendo línea a lo mejor. No sé a quién. Y luego cuando lo hacen por escrito, pues que lo hiciste mal. ¿A qué se está orillando? Y estamos hablando antes de que inicien las campañas o las precampañas. ¿Se está orillando entonces con esto a que cuando descubramos que hay entrega, yo no sé si de los tinacos, que son muy visibles, que hay entrega de despensas o de unos aparatitos que también denunciamos que son muy chiquitos y se pueden hacer de manera muy discrecional? ¿No se nota? Ahora ya cada día están más chiquitos. A lo que se nos está orillando entonces es que cuando descubramos esto, retengamos entonces a quienes lo están haciendo y nos van a acusar de privación ilegal de la libertad. O que retengamos un camión que esté repartiendo materiales y lo cerquemos hasta que el señor que tiene la facultad para dar fe del hecho nos dé una respuesta, que puede ser 4, 5, 10 o 15 horas. A eso se nos está orillando, a eso. O sea, a la violencia que después nos van a acusar de violentos, pero a eso nos está orillando. Y repito, nosotros no creemos que sea falta de capacitación de los vocales o de los integrantes de los órganos desconcentrados. Están capacitados de más. Podemos darles algunos ejemplos. Nos enfrentamos, por ejemplo, en otros procesos electorales. ¿Cómo es posible que después que algunos vocales, y ya en el Consejo, ya como presidentes consejeros en otros procesos, cuando ya habían sido vocales de diferentes, de capacitación, de organización, y después eran ejecutivos, etcétera, etcétera, cuando no ganaba su candidato o a quien pensaban servirle, ¿qué creen? Que su constancia de mayoría llegaron a firmarla hasta bajo protesta. Bajo protesta, la constancia de mayoría. Eso no puede ser, que un vocal ejecutivo que ha tenido ya experiencia, estamos hablando de procesos anteriores, pero hoy creo que estamos peor todavía. Estamos peor, esos asuntos yo pensaba que ya se habían corregido. Nosotros sí estaríamos solicitando que no nada más el señor presidente se pronuncie en estos casos, que les dé permiso de hablar a los demás consejeros, que les dé permiso, porque vemos que nadie se pronuncia, o muy pocos, no hay que generalizar tampoco, muy pocos se pronuncian ante los casos que se están poniendo aquí, porque resulta que en este proceso
hay consejeros presidentes que les están diciendo a representantes de partidos políticos que si aspiran a un cargo de elección ya tienen que presentar su renuncia como representantes de partidos ante los consejos. Eso yo creo que sí es una falta de capacitación, aprovechando que ya no hay dirección de capacitación en este órgano. ¿Es una falta de capacitación o de qué sirvieron todos los cursos que se les dieron? O yo preguntaría, ¿tiene que renunciar un representante de partido para ir en alguna planilla? Yo digo que no. Lo único que la ley le impide es que no puede ser representante de casilla o representante general. Sin embargo, los presidentes consejeros de los consejos municipales creemos que no tienen ninguna facultad para estar dando este tipo de información, o mejor dicho, pidiéndoles a los señores representantes. Y para no especular, les digo concretamente el caso del Consejo Municipal de Chiautla, Estado de México. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. En primera ronda, en este asunto general, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿Gabriel? No. En segunda ronda, ya la había solicitado el representante de Acción Nacional. Por favor. Sí. Gracias, señor presidente. Sería comentar en relación a lo que usted manifiesta. Efectivamente, o probablemente, mi representante se pudo haber equivocado, pero la autoridad tiene la obligación de conocer la ley. Y el artículo 477, en su quinto párrafo, es clarísimo. Dice, los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia, y establece lo que tienen que realizar. El asunto es que esto no es menor, como lo comentamos, o sea, apenas, bueno, ni siquiera hemos iniciado, valga la expresión, toda la parafernalia que se va a dar en unos días más, y estamos empezando con actitudes de la propia autoridad que en lugar de cumplir con su obligación de hacer valer los principios de legalidad, certeza, objetividad e imparcialidad, no realizan absolutamente nada. Y bueno, a lo mejor se pudiera llegar a pensar que quienes están como vocales no conocen la ley, pero bueno, hubo un procedimiento en el cual demostraron que eran los mejores precisamente porque acreditaron conocer la ley. Y si esto no se cumple, pues sí nos deja mucho que desear y nos preocupa, y además, bueno, nos ocupa. Quiero comentarle a usted que efectivamente realizaremos todas las acciones en contra de este vocal ejecutivo de Cuautitlán ante la instancia correspondiente y exploraremos también la circunstancia penal. Eso sería cuanto. Gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda tiene uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el señor representante de Movimiento Ciudadano. Bien, muchas gracias. Bien dice el señor representante de Acción Nacional, no es un asunto menor. Y como dice mi amigo Piña, las tablets son más chiquitas. Ya hay otras cosas más chiquitas, unas tarjetitas que hace poco, por cierto, estuvieron repartiendo en el Naucali, pero algo me da mucho gusto que la que lo estuvo repartiendo no va a llegar de los aciertos que tuvo el revolucionario institucional, porque casualmente salió su gestión de mujeres emprendedoras, a billetazos, ¿no? Y las tarjetas, pues es muy difícil que se den. Pero yo quiero dejar algo muy claro. Estos abusos en otras entidades ya han generado brotes de violencia. Y si no mal recuerdo, y está Javier que me pueda corregir la plana, pues un acto similar ya costó una vida de un candidato en Guerrero, si no me equivoco, que al negarle la certificación fue a tomar justicia por su propia mano y le tocó un pedradón marca diablo en la cabeza que le privó de la vida. Seguramente al servidor electoral que generó este acto de violencia le han de haber aplaudido sus amigos, porque ni siquiera es de su partido, porque en teoría comprueban que no militan en ninguno. El Estado de México, desde aquel terrible enfrentamiento en el sur, o concomitante con aquel conato de enfrentamiento en Chimalhuacán, no ha tenido violencia. No
por falsas legalidades o por defender leguleyos, las vayamos a tener. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el consejero Gabriel Corona Armenta. Gracias, consejero presidente. Bueno, en virtud de que es una de las atribuciones del Consejo General conocer todo lo relativo a la integración y funcionamiento de juntas distritales y municipales de nuestro instituto, y por estar señalado en la fracción 50 del artículo 185 del Código Electoral del Estado de México, que dice que es una facultad del Consejo General requerir a la Junta General investigue por los medios a su alcance hechos que pudieran afectar de modo relevante los derechos de los partidos políticos o el proceso electoral, pues que se haga una investigación sobre este asunto de Cuautitlán Izcalli para que se deslinde las responsabilidades y si hay algo que sancionar, se sancione, y si no, que se aclare debidamente. Muchas gracias. Gracias, consejero. Tomamos nota de su intervención. Tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente en segunda ronda el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Tomando en consideración que el representante de Movimiento Ciudadano, mi compadrito Horacio Jiménez, ya dio colores, porque yo no sé cuando dijo colores, no sé si eran blancos o negros. Yo creo primero manifestarles, coincido con el representante de Acción Nacional, si es una facultad, por supuesto, del vocal ejecutivo certificar este asunto. Pero también no debemos olvidar que los lineamientos de la oficialía electoral establece que el secretario ejecutivo es el único para hacer este tipo de inspecciones y que en todo caso los representantes de los partidos tendrán que presentar las pruebas necesarias, fotografías, grabaciones o lo que sea. Yo no sé si el representante de Acción Nacional presentó estas pruebas para que la única facultad que tiene el vocal ejecutivo hasta este momento es certificar lo que le lleven. Yo no encuentro en la ley donde dice que el vocal ejecutivo va a estar yendo a todas y cada una de las peticiones que hagan los representantes a certificar físicamente, a ver en dónde o en qué lugar hay eventos de todos los partidos, porque esto se cuece en todos lados. O sea, yo quisiera, bueno, a lo mejor poderles dar esa atribución si se pudiera dar mediante consejo, pero pobre vocal. Como dicen, apenas empezamos, al rato no va a atender el consejo, todos vamos a solicitar que vaya a certificar qué está pasando en los eventos públicos. Y por otro lado, bueno, yo no sabía que ya habían destituido al director de capacitación, a Rafael Plutarco. Dice mi compañero Piña que no hay director de capacitación, por favor avísenos cuando ya lo hayan quitado, porque hasta que yo sepa no tengo conocimiento de ello. Por supuesto, no voy a entrar en debate, sí, con mucho respeto. Yo no cuestiono ni la integración de un consejo, que fue, y lo he dicho, mediante un proceso complejo fue electo, y mucho menos voy a cuestionar a los vocales ejecutivos ni a fijarles color si no tengo las pruebas para hacerlo. Y cuando las tenga, hay que presentarlas. Porque también fueron electos mediante un proceso complejo, en una elección de certificación, de exámenes, para poder ocupar ese cargo. Y es muy ligero decir si tienen un color o reciben una línea. Apenas empezamos el proceso. Ojalá cada una de las denuncias que hagan no sean cuestiones electorales o electoreras y definitivamente presenten, como bien dice Piña, ya dijo Chautla, bueno, pues hay que checar Chautla en ese sentido y tenemos los medios jurídicos para poderlo hacer. Pero no entremos en un tema de dimes y diretes sin tener, diría mi compadre, los pelos del gato en la mano. Entonces vamos a decir que empiece este proceso y bueno, si va a ser esa facultad del vocal ejecutivo, que no la veo, porque nada habla la ley del propio artículo que señala el representante de Acción Nacional, es certificar. Y los vocales no se les ha dado esa función que tiene la Secretaría Ejecutiva de tomar conocimiento
Hay que hacer las denuncias pertinentes, por supuesto, y las pruebas pertinentes presentarlas, ya sean chiquitas o grandotas, como sea lo que estén haciendo, pero en este caso yo creo que con pruebas es la mejor forma de poder llevar con seriedad este consejo y no estar cuestionando una autoridad local o electoral que apenas esté en funciones. Yo los quiero ver ya cuando venga el proceso de a de veras, haciendo denuncias nada más por hacerlas. Yo creo que tenemos que ser serios y cuando hagamos una denuncia tenemos que comprobarla. Coincido con el representante de Acción Nacional, por supuesto que coincido, nada más que no tiene facultades el vocal ejecutivo, y en la práctica electoral nos vamos a dar cuenta de que si esta facultad o atribución se la dan al vocal ejecutivo, pues se la va a pasar paseando en el municipio y cuidando a los partidos y al gobierno y a los actores, que son muchísimos, y no va a ser su función, que es vigilar que un proceso se lleve en paz y con una gran participación ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En segunda ronda tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el señor representante del Partido Encuentro Social. Sí, gracias. Si no mal recuerdo, y si así fuera, de cualquier manera también procede esta sugerencia, el contralor de este instituto en días recientes extendió un documento a los órganos concentrados exhortándolos o recordándoles que tienen el deber de cumplir con sus obligaciones, y creo que dentro de las funciones de una Contraloría no solamente está el de llevar un proceso sancionatorio, sino también llevar procedimientos preventivos. Yo haría una petición para que la Contraloría haga en uso de sus funciones, no se espere a que a petición de parte resuelva una situación, sino que haga uso de sus facultades preventivas y que si no es suficiente un exhorto a los órganos centrados o más bien de ser necesario, como lo estamos viendo, reforzar esa capacidad ya desarrollada en los cursos de capacitación a los titulares de los órganos concentrados, que se refuerce ese mecanismo preventivo, ¿verdad?, para evitar estas situaciones. Independientemente, yo no juzgo porque no tengo los elementos en la mano, pero sí está la facultad preventiva, previsoria, ¿verdad?, planificada, de atender estos asuntos antes de que se den. Gracias. Gracias a usted, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. He estado escuchando con atención las distintas intervenciones y no quería dejar pasar el hecho de que el partido fije la posición con respecto a este tema, que pudiera ser un ejemplo, y ojalá y no, de lo que pudiera estar aconteciendo más adelante. En primero, por supuesto que me sumo al reclamo del Partido Acción Nacional y de quienes así lo han continuado haciendo, a efecto de que se inicie de inmediato una investigación a través de la Contraloría del Instituto Electoral, de la actuación que realizó este servidor electoral en cuanto al tema que presenta nuestro amigo Rubén Darío. En segundo, y sin ánimo de estar adelantándome a aportar elementos a esa investigación, sí quisiera darle lectura con mayor precisión al artículo 477, párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo, de dicho artículo, en relación a lo que comenta el representante del Revolucionario Institucional, en donde se refiere que no tiene facultades el servidor electoral que aquí se ha mencionado. Refiere textualmente el párrafo que he señalado lo siguiente. Dice: los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia procederán a enviar el escrito a la Secretaría Ejecutiva dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, una vez que realicen las acciones necesarias, o sea, ellos, se refiere a los servidores electorales a quienes se les está presentando la queja, y reitero, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas,
así como para llegarse de elementos probatorios adicionales que estime pudieran aportar elementos para la investigación, sin que dichas medidas impliquen el inicio anticipado de la misma. Creo que aquí se actualiza de manera muy puntual la falta que cometió el servidor electoral. Por lo tanto, sí insistiría en que de inmediato se abriera una investigación. Por mi formación jurídica, por supuesto que se tiene que atender al principio del debido proceso, y en virtud de las facultades que ha señalado el consejero Gabriel Corona, solicito se pudiera iniciar esa investigación, para efecto de que si procediera, este consejo está facultado para realizar la sustitución correspondiente, tal y como quedó asentado en el acuerdo cuando se hizo la designación de los vocales y de los consejeros electorales. Por el momento es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En este mismo asunto general y en segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el representante del Partido Humanista. Señor presidente, nada más para preguntarle si lleva un orden de las solicitudes. Sí, perdón, señor representante, es que usted cuando levantó la mano dijo 3 y lo anoté en la tercera ronda. Lo corrijo, perdón. Antes del uso de la palabra del señor representante del Partido Humanista, tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Ya está. Gracias, presidente. Muy breve, primeramente para mencionar el asunto, cuando menciono que de la capacitación, lo ratificamos, lo sostenemos. Hay mucha pobreza en la capacitación, por eso decimos que no existe la dirección de capacitación, y si existe está de ornato, porque la incapacidad que han demostrado particularmente las juntas, así nos lo indica. Cuando ya nos demuestren lo contrario, estaremos retirando nuestro comentario, nuestro dicho en relación a la dirección de capacitación. Mientras tanto, para nosotros no existe. Segundo, tampoco nos sorprende que la representación del Partido Revolucionario Institucional nos diga que si así fuese lo que acaba de dar lectura el representante del Partido de la Revolución Democrática, de las facultades que sí tienen, y nos está anunciando que no se van a dar tiempo de atender todas las denuncias o quejas que se hagan. Ya no está anunciando que no se van a dar tiempo. ¿Qué significa esto? Nos están anunciando todo lo que está por venir. Y esto nosotros lo prevenimos y lo denunciamos por parte de quienes lo están operando y que estaban sentados aquí enfrente cuando inició el proceso electoral. Dijimos, con ellos nos están diciendo qué es lo que está por venir. Bueno, pues ahora la representación del Partido Revolucionario Institucional nos lo está ratificando. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, señor representante. Permítanme. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Perdón, y lo revisé. Tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Muchas gracias. Bueno, se ha citado un escenario donde existe un elemento que la autoridad no está contemplando. Se ha citado también al Club de los Acomedidos, pero también aquí puede integrarse lo que es el Club de los Abusados o de los Adelantados. Cuando este consejo tomó protesta, claramente señaló que se iban a conducir conforme a la ley. ¿Por qué comento esto? Los operadores, muchas veces en el ánimo de beneficiar ahora sí que a sus patrocinadores, no se dan cuenta que los ponen en un riesgo delicado de quedar fuera de lo que es la contienda. Nosotros haremos llegar los expedientes que tengamos integrados y sí vamos a hacer la solicitud muy atenta a la autoridad para que se tomen cartas en el asunto. No solamente contra los funcionarios que quieran operarlo, sino también contra aquellos patrocinadores que quisieran verse beneficiados. Se dijo y se señaló, nada contra la ley. O sea, solamente esperamos que eso se torne una realidad. Es cuanto, muchas gracias. Gracias a usted, señor representante.
En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. En tercera ronda tiene el uso de la palabra por haberlo solicitado previamente el señor representante de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente. Yo estoy convencido que hay que hacer como medida cautelar, algo así entendí que dijo un representante, no el convertir en patrulla a la Contraloría, sino advertirles que esto va en serio. Porque no hay que ser de primer año para saber que este vocal hizo tácticas dilatorias. Ese es el hecho. Con facultades, sin facultades, si debió de haber bateado a segunda, o no sé. Pero debió de haber orientado al representante del partido político a las 9 de la mañana, no a las 9 de la noche. De decirle, ¿qué crees, compadre? Y como bien dice Coxinica, nos dijeron que todo conforme a la ley, pero no nos explicaron que a la ley de Herodes. Tenemos que tener mayor observancia de qué están haciendo. O sea, no usemos términos legaloides para decir hay una táctica dilatoria, que es evidente. No lo permitamos. Y con todo eso que nos dice el señor representante del Revolucionario Institucional, mi compadre, eso de que agárrense de la brocha porque si les van a quitar la escalera, pues más me preocupó, ¿no? Tenemos que tener cuidado en que precisamente no se dé, y lo digo ya muy en serio, esta vorágine que bien dice don Eduardo Bernal, porque todo aquel que vea que no hay ley va a querer ser juzgado sin ley. Entonces, en el momento en el que se permita una arbitrariedad, se van a venir en cascada y de todos los colores y de todos los sabores. Gandallas tenemos todos. Hace un tiempo me decía un compañero, un buen amigo, con el que ustedes desayunaron hace rato, me decía, es que en tu partido hay 2 o 3 locos. Yo le decía, pues en el tuyo como son más debe de haber más locos. O sea, locos y gandallas hay en todos lados. Pero les tengo una muy mala noticia, señoras, señores, ustedes son los árbitros. Y nadie los trajo por la fuerza. Entonces, pues les toca poner el manotazo en el escritorio y más vale que sea en el primer gandallazo que se da y no después nos proliferen como gremlins. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. En este asunto general y en tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Como es usual en estas sesiones, los pitonizos empiezan a abundar. Empiezan a imaginarse cosas, y más cuando los resultados les son adversos. Le voy a ayudar a mi amigo representante del PRD, porque cuando mencionó el 477, fracción séptima, pues no existe, está hasta las 6. Digo, ahí está la versión estenográfica. Pero finalmente, yo creo que hay un artículo que sí queda, y que finalmente yo creo que ese es lo que nos debe de señalar en la actuación de los consejeros. Y lo marcan lo que yo dije, los lineamientos para el funcionamiento de la oficialía electoral del instituto. Y el artículo 4 es muy claro, a petición de los partidos y candidatos independientes. Le voy a ayudar un poquito al representante del PRD, para que cuando defienda Acción Nacional lo sepa defender. A petición de los partidos y candidatos independientes, el secretario ejecutivo o los servidores públicos electorales, llámese el vocal ejecutivo, facultados para ello, en términos del artículo anterior, darán fe de la realización de actos o hechos de naturaleza electoral cuya materia sea competencia del instituto y que pueda influir o afectar la equidad en las contiendas electorales locales. Las solicitudes que se refiere a este artículo solamente podrán ser hechas por el presidente del Comité Directivo Estatal o su equivalente del partido solicitante, su representante del Consejo General, así como los candidatos independientes o sus representantes ante el órgano superior de dirección del instituto. Entonces el representante del PAN tiene razón. Si el vocal ejecutivo no cumplió con esa función, tiene que hacerlo. Estoy de acuerdo en que sí se le tiene que llamar, porque no cumplió en base a este artículo una petición que le hizo el representante de un partido para dar fe de un hecho. Ahorita yo creo que eso es fundamental. Si bien la ley señala que hay un proceso de pruebas
o de fotografías. También el artículo 4 es muy claro, dar fe. Y ni modo, si dice dar fe, pues adelante, cualquier representante de partido cuando sienta que hay una anomalía, tiene todo el derecho de exigirle al vocal ejecutivo o a través de la oficialía cumpla con su obligación. Es una auténtica defensa, mi querido representante de Acción Nacional. Cuando quieren que te defiendan bien. Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor. Señor representante del Partido de la Revolución Democrática. Ya en una ocasión le había comentado a nuestro amigo Bernal que lamento que nada más haya 3 rondas porque pues no va a ser posible seguir dándonos la oportunidad. Pues ojalá y le entren porque la otra vez no le entraron. Y yo, pues evidentemente podría pedir la versión estenográfica. No dije fracción, pero más allá de esa cortina de humo que pretende interponer el representante del Revolucionario Institucional, vuelvo a insistir en el debido proceso que debe imperar en los actos de este órgano electoral. Por un lado, ya el consejero Gabriel Corona ha dado lectura a la facultad que tenemos como Consejo General de poder realizar las investigaciones de manera exhaustivas e inmediatas para verificar el proceder o no de este servidor electoral. Tal parece que aquí nuevamente se hace otra actitud dilatoria que pues no va a proceder. Finalmente se tiene que hacer la investigación al respecto. Y yo solo para clarificar 2 cosas. Por una parte son los lineamientos a los que le ha dado lectura el representante del Revolucionario Institucional y por otro lado es el Código Electoral. Y los lineamientos no pueden estar por encima del Código Electoral. Y vuelvo a darle lectura al párrafo que ya mencioné, espero que me alcance el tiempo. Dice lo siguiente: los órganos desconcentrados que reciban una queja o denuncia sobre cualquier materia procederán a enviar el escrito a la Secretaría Ejecutiva dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, una vez que realicen las acciones necesarias para impedir el ocultamiento, acciones que no realizó ese servidor electoral en términos de la facultad que le está estableciendo aquí el artículo 477. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es que tenga vocación de defensor de oficio, sino yo cumplí también guardar y hacer guardar las leyes, circunstancia que veo que no es del otro lado. Por lo tanto, insisto en que se inicie el procedimiento ante la Contraloría del Instituto Electoral para que, de acuerdo a ese procedimiento, se deslinden las responsabilidades correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su intervención. Tiene el uso de la palabra en tercera ronda por haberlo solicitado previamente el señor representante del Partido Encuentro Social. Sí, gracias. Para ilustrar un poco, no, pero no se pongan en el saco. La cuestión es para aclarar, a eso me refiero. Mi comentario pasado, es precisamente verlo desde un punto de vista un poquito más amplio, que es lo que intento. Si bien se puede ver de una manera simple con algún ejemplo cotidiano, donde hay riesgo, como en el caso de la seguridad, o en el caso de las pedradas, o en el caso de los incendios, yo creo que precisamente estos procesos no están excluyentes de riesgos. Y precisamente yo creo que de la simpleza tenemos que pasar a la integralidad. Estos procesos son complejos, como lo estamos viviendo, ¿verdad? Y en consecuencia, para ese tipo de visiones, pues se ha desarrollado una serie de visiones y de actitudes un tanto previsoras y planificadas, ¿verdad? Que son mejores a las reactivas y que de cualquier manera tienen una función, que es retroalimentar esos procesos complejos. La cuestión sancionatoria por efecto, en efecto, se tiene que aplicar cuando proceda, pero esto incluso debe de servir como un proceso de retroalimentación y prevención para que esto no se generalice. Yo creo que es el momento adecuado
el momento adecuado y ratifico mi propuesta para que la Contraloría del Instituto Electoral del Estado de México retome esa tarea preventiva, ¿verdad? Y refuerce la capacitación, que por supuesto la tienen, pero que atendiendo precisamente a ese nivel de capacitación lo hace más grave y en consecuencia no cunda ni estemos apagando fuegos particulares, sino tomar las medidas preventivas en el momento adecuado. Creo que podría ser Gracias. Gracias a usted, señor representante. En este punto, en este asunto general y en tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No se preocupe. Bueno, al no haber más intervenciones, creo que es pertinente comentarles que es un asunto que a este Consejo General no le escapa la relevancia que tiene, sobre todo porque, como ustedes bien dicen, tenemos 170 juntas funcionando en las que se podrían recibir permanentemente este tipo de denuncias o de solicitudes de atención. Es importante, por ello le pido al señor secretario nos haga favor de recabar más información puntual y documentada al respecto para la eventual procedencia de una solicitud de que la Contraloría revise el caso. Hay un asunto interesante aquí, importante. Esta función de la oficialía electoral es novedosa, es nueva. Alguna vez escuché, me pareció poco afortunado el comentario, pero decía, pues lo que pasa es que la oficialía electoral es para ahorrarle notarios a los partidos, para que ya no gasten en notarios. Yo creo que honestamente va mucho más allá. La oficialía electoral es la capacidad de la autoridad para hacerse y allegarse de los elementos necesarios para la eventual imposición de sanciones en tiempo y forma correctos. Por ello también le pido al señor secretario se valore y se haga un plan para la capacitación específica sobre estos puntos a las juntas distritales y municipales y sobre el tratamiento que se debe dar a las quejas dependiendo de si son presentadas por el procedimiento ordinario o por el procedimiento especial sancionador, así como aumentar la capacidad de nuestra oficialía electoral para estar más a tiempo en todo el territorio estatal. Por favor, señor secretario. Perdón, en tercera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Bueno, esto está muy sencillo. Vamos a retomar los lineamientos a los que se les ha dado lectura y el artículo 3º establece lo siguiente: el secretario ejecutivo podrá delegar dicha función al personal adscrito a la Secretaría, a otras unidades administrativas, a los secretarios de los consejos o al personal adscrito a las juntas distritales o municipales. Entonces, bueno, pues ahí está la solución. Tendrá que ser un acuerdo y necesariamente con esto nos vamos a evitar ese tipo de situaciones pues, tan bochornosas, ¿no? Y mande perdón. Pues efectivamente, bueno, yo nada más retomo lo que usted manifiesta, licenciado, y efectivamente, si a eso fuésemos, pero bueno, existen estos lineamientos, aun cuando el código está, pero bueno, lo que comenta el señor presidente es en relación con que el secretario también hay que comprender que no se puede, no tiene el don de la ubicuidad. Eso quisiéramos, pero no se puede. Entonces, necesariamente, bueno, tiene la atribución para poderlo hacer. ¿Es cuánto? Gracias, señor representante. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda tiene uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. En procesos pasados no existía, más bien existía la problemática precisamente de que la Secretaría Ejecutiva no podía estar en todos los lugares y en función de lo que ha dado lectura a la representación del Partido Acción Nacional, en aquel entonces se hizo precisamente un acuerdo para facultar, para habilitar un gran equipo con Secretaría Ejecutiva para que pudieran atender este tipo de asuntos. Yo creo que allí podría estar la salida, no para este momento, pero como propuesta que se trabajara un documento, un proyecto para habilitar o dar esas facultades, porque claro está que la Secretaría Ejecutiva pues difícilmente, y aún con el personal que ya tiene, no sé si todavía está vigente esa facultad, aún con todo ello creo que no es suficiente para que puedan en su momento habilitarse o estar presentes en algún acontecimiento de esa naturaleza. Entonces que se trabaje un documento, un proyecto, para que en siguiente sesión de consejo se pueda presentar para un acuerdo en el cual, si hay lagunas de los lineamientos y de la propia ley,
tengan facultades entonces a través de un acuerdo, mientras se siguen peleando acá los compañeros, quien denuncia y quien se defiende. Ya, bueno, y la otra pues, bueno, pues, está claro que el Partido de Revolución Institucional pues tiene aliados, ¿no? Y eso no está en discusión. Entonces, esa sería la propuesta, señor presidente. Gracias. Gracias, señor representante. Tomamos nota de su intervención. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda tiene uso de la palabra el Gracias, señor consejero Gabriel Corona. Presidente, nada más para aclarar, porque se ha mencionado mucho a la Contraloría, la propuesta que yo hice basado en el 185 del Código, en su fracción 50ª, es que es más bien respecto a la Junta General, es decir, son dos peticiones distintas las que se han formulado y no quisiera que quedara en un solo paquete porque son vías diferentes con consecuencias diferentes. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En tercera ronda tiene uso de la palabra la consejera Palmira Tapia Palacios. Sí, gracias, presidente. Pues creo que no deberíamos echar en saco roto. He escuchado una propuesta de parte del Partido del Trabajo. Podríamos elaborar un proyecto de acuerdo, presentarlo ante Consejo y bueno, aquí en los lineamientos que ya se les ha dado lectura, artículo 3, pues tener claro, ¿no?, esta delegación. Y bueno, desde luego esto atendiendo que como árbitro electoral, que bueno que ha puesto sobre la mesa este tema el representante de Acción Nacional y bueno, no podemos ser omiso, ya he escuchado al consejero Gabriel Corona, pero adicional creo que es una buena propuesta que vale la pena analizar. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera, tomamos nota de su intervención. ¿Le escucho? Con todo respeto al señor representante del PT, dejar muy claro, si es una función y atribución dotada por la ley al secretario y si los lineamientos le dan la facultad de delegación, no se necesita acuerdo. ¿Es cuánto? Vamos a revisar el caso, por supuesto. Gracias. En tercera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No. Al no haber más intervenciones, le pido al señor secretario me informe si existe algún otro punto del orden del día. Señor presidente, el siguiente punto es el 9 y corresponde a la declaratoria de clausura de esta sesión. ¿Sería cuánto? Bien. Siendo entonces las 15:15 de este día 25 de febrero de 2015, damos por clausurada esta quinta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Por su participación y asistencia, muchas gracias y buenas tardes.